Iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Muchas veces nosotros tratamos de decirle a Dios cómo queremos que se hagan las cosas y no dejamos que sea Dios quien obra en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y por eso cuando le pedí a Dios que me dijera sobre qué quería que habláramos, que sea Él mostrándonos, me decía, no pienses que puedes hacer las cosas o decirme cómo hacerlas. Deja que yo sea yo. Por eso esta prédica se titula Dios siendo Dios. Y lo acuño porque muchas veces mi hija, ella dice como, papá siendo papá, etcétera, Sergio siendo Sergio, porque siempre hace uno unas cosas que nos caracterizan muy típicamente. Y vamos a la palabra. Juan 7, 45, 49 nos dice, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites estar hoy aquí, Señor, porque nos permites conocer tu palabra, Señor, porque como lo dices en Juan, nunca nadie ha hablado como ese hombre, Señor, nunca nadie ha hablado como tú, Señor. Por eso queremos seguirte, Señor, permítenos conocerte más, Señor, permítenos amarte, permítenos estar cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, por cada momento vivido, Señor, porque sabemos que tu mano está siempre en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos enseñas, nos abrazas, Señor, nos educas como ese Padre amado que solo quiere lo mejor para nosotros, Señor. Perdona a nosotros porque hemos pecado, Padre. Perdónanos porque te hemos ofendido, Señor, pero estamos aquí pidiendo tu clamor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste, nos entregaste la gracia, Señor. Y hoy solo nos queda decirte, gracias, Padre, te amamos, Señor, y estamos aquí para servirte, Señor. Que cuando tú digas, ¿quién irá a mí?, podamos decir, Señor, mírame a mí, úsame a mí, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes hoy aquí, porque a pesar de todos los obstáculos quizás para llegar hoy aquí estamos, Señor, firmes parados en la roca inconmovible, Señor. Gracias, Señor, por este día, gracias por la palabra que vamos a tener. Señor, que seas tú hablando a través mío, que sea mi boca simplemente moviendo lo que tú quieres decir, Señor. En tu santo nombre te hemos orado, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, nos vamos a estar moviendo entre Juan 7 y 8. Como les decía, el título pues, de este pasaje es la incredulidad de los dirigentes judíos. Entonces aquí recuerden que la historia es que Jesús se les mete al templo a predicar, estaba predicando, los fariseos envían a los guardias para que vayan a arrestar a Jesús. Cuando regresan, los fariseos les preguntan a los guardias, ¿por qué no lo apresaron? ¿Qué pasó? Los guardias responden, lo que vimos en el versículo 46. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esa gente que no sabe de la ley está bajo maldición. Miren cómo pensaban los religiosos, conocedores de la ley de los no conocedores de la ley. Tengan en cuenta algo, iglesia, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento, cuando no lo utilizamos de manera adecuada, produce soberbia, produce orgullo, porque empezamos a pensar que somos más que los demás. Pero el amor es lo que nos edifica. Y como hermanos, estamos para edificar, para estar apoyando al otro. Tengan eso claro. Luego viene uno de los fariseos, que era Nicodemo, que vino una noche a visitar a Jesús y le dijo, vamos a ver en Juan 7:51, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Tengan en cuenta mucho este pasaje porque lo vamos a utilizar más adelante.
¿También tú eres de Galilea?, le respondieron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Al igual que nosotros, en muchas ocasiones, ellos rankeaban, le ponían un rango a las zonas, a los barrios, lo que para nosotros hoy son los estratos. Lo peor del mundo, lo peor de la región era Samaria. Los gentiles eran el diablo, era Satanás. Y dentro de lo que ellos aceptaban como buenos, también había lugares que tenían su ranking. Y Galilea no estaba en un buen lugar, no estaba en un buen sitio, ni mucho menos Belén, Belén tampoco. Y pensaban ellos que de esos lugares no hay mucha cosa buena para mostrar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado de comunidades diciendo, uy, pero es que allá solo hay ladrones, allá solo hay delincuentes? O cuántas veces sin juzgando, hablamos incluso de población venezolana, es que son solo ladrones. Y eso realmente es lo que hacen los orgullosos. Armar rangos de medición para medir qué tan buena o mala es la gente según mi pensar, según lo que yo creo. Y muchas veces nosotros mismos caemos en eso. Tenemos nuestros propios rangos de medición con que incluso solo al ver la gente, ni siquiera hablar con ella, la ubicamos ya en algún lado, sin ni siquiera escuchar su voz. Y es que este no me cayó bien, tiene algo, un no sé qué que no me cuadra, pero no escuchamos. Que no seamos esos fariseos. Y entonces vemos cómo ellos le contestan a Nicodemo, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Es decir, de una vez encasillaron que de Galilea nunca saldría nada bueno, que profeta no vendría de Galilea. Y aquí es a donde ya nosotros mismos nos creamos un punto de vista y haga lo que haga la persona, no vamos a creer en lo que dice. Cuando yo llegué a Cúcuta en el 2018, me dijeron, Cúcuta es la ciudad donde todo lo malo es válido. Y yo como, quietos, primero miremos qué pasa en Cúcuta. Y efectivamente, en Cúcuta pasan muchas situaciones, pero nosotros somos la luz y sal del mundo. Nosotros tenemos que hacer que lo válido sea lo ordenado por Dios, que nosotros seamos la diferencia. No podemos ser esos que juzgan sin tener conocimiento del porqué. Luego vemos, ellos le contestan a Nicodemo, no vamos a creer en lo que dice. Luego vemos que en el versículo 43 dice, ellos se fueron a casa, y ahí acaba el capítulo 7 de Juan, es sobre el final. Los guardias no apresan a Jesús, pero cuando yo entendía esta palabra, yo decía, claro, yo entiendo por qué los guardias no apresan a Jesús. La respuesta del guardia es, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Eso quiere decir que Jesús les llenó su corazón. Jesús les predicó, quizás a lo lejos, pero eso bastó, eso fue suficiente. Porque es que, iglesia, nadie que se acerca con un corazón honesto a Jesús regresa igual. Nadie que se acerca a Jesús y oye su palabra no tiene cambio ante su presencia. Y por eso estamos nosotros aquí hoy, porque hemos estado con Jesús, porque nos hemos acercado a Él. Luego viene el capítulo 8 y vamos a estar ahí desde el versículo 1. Esta es la historia de la mujer adúltera. Muchos de ustedes la conocen, la han leído o escuchado, pero quiero que le veamos desde una perspectiva
más detallada, donde nos muestra a Dios tratando con el hombre, a Dios siendo bondadoso, siendo amoroso, a Dios siendo Dios. Juan 8 nos dice, del 1 al 3 nos dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, A ver, entendamos el contexto. El día anterior no habían podido apresar a Jesús. Jesús dijo, vale, los dejo con su mal genio. Se fue al monte, se podía acampar en el monte en ese entonces. Y él regresa al otro día a la iglesia, estaba predicando y le traen una mujer. Los fariseos no lograron vencerlo, no lograron apresarlo. Pero vamos a ver que ellos tenían planeado algo. Porque muchas veces maquinamos cosas, planeamos cosas para tratar de salirnos con la nuestra sin saber a quién afectamos, sin entender a quién afectamos. Entonces, Jesús va al templo. Imagínense un poco este tema. Jesús va al templo, estamos en las fiestas de las enramadas, o sea, hay mucha gente en el templo, mucha gente vino a ir a Jesús, cientos, quizás miles de personas estaban ahí, y en medio de esa situación traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ponen en medio, o sea, a la vista de todos. No es que le hayan dicho, Jesús, venga, pasa esta situación. No, la dejaron a la vista de todos. Ahora, ellos querían hacer esto lo más público posible para avergonzar a la mujer y de paso tenderle una trampa a Jesús. Y aquí le hablo a las personas que gestionan personas, líderes, jefes en sus empresas. Felicitaciones en público, regaños en privado. Nosotros no estamos para avergonzar a nadie. Sigamos. Juan 8:8, del 4 en adelante, nos dice, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Vamos a ver varios aspectos de este versículo. Se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Primero nos están hablando en presente. ¿Listo? O sea, no fue que la sorprendieron saliendo de la casa del fulanito, no fue que la sorprendieron vistiéndose o que estaba en la cama de este fulano, la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Y podemos entender que si ya estaban planeando algo, es que parece ser que ya tenían, como decimos, fichada a esta mujer. Y que ya sabían que probablemente ya lo había hecho una vez, había pecado una vez y que posiblemente iba a volver a pecar. ¿Listo? Vamos entendiendo ahí. Entonces ellos estaban esperando la repetición de este comportamiento. Entonces decían, ok, esta mujer peca continuamente. Jesús en el templo con muchas personas, digámosle que lo resuelva. Miren los fariseos religiosos. Y aquí es donde yo digo, ok, ¿qué pasa cuando simplemente venimos a la iglesia, pero estamos desconectados de la palabra? Nos volvemos simplemente esos religiosos como los fariseos, en que buscan cómo acusar al otro en vez de redimirlo, en vez de restaurarlo. Porque si yo ya sé que está pecando, yo por lo menos tengo que decirle, ojo, estás pecando,
y la paga del pecado es muerte. Pero ellos deciden quedarse callados porque como no es mi problema, si yo logro irme al cielo, el resto allá verá qué hace. Y es donde empezamos a fallar. Busqué el significado de adulterio, tal cual aparece en el diccionario, y dice: relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Punto. Estar de acuerdo en ser tomada. ¿Listo? Y vamos a quedarnos con esta parte de estar de acuerdo en ser tomada. Ahora se entiende que entonces estos fariseos envían a alguien a presenciar esta situación, a presenciar cuidadosamente y observar los detalles para poder montar una acusación. ¿Listo? O sea, no sé si van notando lo perverso que es esto. Y estamos hablando de gente conocedora de la palabra. Estamos hablando de religiosos. Ellos saben que esta mujer tiene un proceder raro. Vamos a hacer que coincidan las cosas para dañar a la mujer y dañar a Jesús. ¿Vale? Lo que les decía, la mujer ya pecó una vez, saben ellos que posiblemente vuelva a pegar, simplemente esperemos que lo haga. Eso nos pasa cuando no queremos redimir, cuando no queremos salvar, cuando no queremos ayudar, cuando simplemente queremos descubrir. Y aquí, iglesia, ojo con el chisme, porque esto daña, porque ni siquiera comprobamos si lo que estamos escuchando o lo que estamos diciendo tiene un nivel de verdad. Y Jesús es todo lo contrario a eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de caer en la misma situación, que una simple conversa de amigos no se convierta en una habladuría para dañar. Que al contrario, que si hay un problema seamos nosotros restauradores. Que si a mí me llegan un chisme, hagamos oídos sordos. Como decíamos cuando éramos niños, tenemos orejas de pescado. No oigamos ese tipo de cosas. No caigamos en eso. Y en términos legales de la cultura de ese tiempo, las pruebas tenían que ser un muy alto estándar para este tipo de crimen. O sea, para poder acusar a alguien al nivel de matarla, de apedrearla, había que estar muy seguro de lo que se estaba diciendo. Y la Biblia era muy exigente es muy exigente para estas pruebas. Entonces, vemos que tenía que haber mínimo 2 testigos y estos testigos tenían que concordar en lo que ambos decían. Si alguno no concordaba, si había alguna discrepancia, la persona de una vez era inocente, porque no tenía una probación de culpa. ¿Listo? Estamos hasta ahí. Y entonces, no era algo a la ligera, la Biblia no se toma a la ligera, algo de decir, ok, me parece que esta mujer se acostó con alguien, apedrémosla, y todo el pueblo sí, apedrémosla. Había que ser muy cumplidores de la ley. Los testigos tenían que ser tan explícitos que todo tenía que coincidir. Los dos decían lo mismo, a qué horas entró a la casa, en cuál casa, se quitó la ropa de esta forma, la encontré haciendo esto, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo sigue siendo esto más perverso cada vez? Van maquinando cómo dañar. Y como dice la palabra, que la agarraron en el acto mismo, es decir, tenían que estar viendo lo que ella estaba haciendo. No era suficiente con el rumor. Y entonces estas condiciones eran tan estrictas que nos colocaba la palabra que muchas veces no podían ser cumplidas. Entonces llegaba alguien y decía, es que ella entró a la casa de un hombre casado. Y dice, sí, pero no pasó nada. Si no había cómo comprobarla, quedas libre de tu acusación. Pero aquí traen un acto real, traen un acto confirmado.
Y sabemos que es un acto confirmado porque hacia el final Jesús le dice, vete y no peques más. Es decir, sí hubo esa confirmación, o sea, estaba realmente pecando. Juan 8:5 nos dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y esto me causaba mucha curiosidad porque yo decía, Dios, le están pidiendo a la palabra de Dios qué opina sobre la palabra de Dios. Jesús es el verbo que se hizo hombre. Y le están diciendo al escritor que qué opina de su escrito. Y es que esta trampa se vuelve cada vez más perversa, porque si Jesús decía algo en contra de la palabra, estaría fallando. Pero si la aprueba, estaría perdiendo toda la popularidad que él había ganado con la gente, porque porque la gente iba a decir, este no nos ama como dice, este es otro igual que los fariseos. Y era tan compleja la situación que yo decía, cuando no entendemos la palabra, podemos caer en esto, en nosotros dar las propias conclusiones de lo que Dios nos quiso decir. Y yo creo que Casarroca se ha caracterizado justo por eso, por ser bibliocéntricos, es decir, la palabra es como está escrita, no la interpreto a mi manera. Porque es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces cuando a veces la gente te dice, esto no se hace por ley, porque es que ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Sí, pero es que Jesús no vino a abolir la ley. Es que yo no tengo que diezmar. Primero, el diezmo es mucho antes de la ley y quedó en la ley para cumplirse. Porque Dios no vino a abrogar la ley. Es que pero Dios está en todo lado, ¿para qué me voy a congregar? La palabra te dice, congrégate, porque tú eres el cuerpo de la iglesia. Entonces no saquemos conclusiones de la palabra simplemente a nuestro pensamiento, simplemente lo que queremos oír. Mateo 5, del 17 al 19, que se titula El cumplimiento de la ley, nos dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Les estoy comprobando bíblicamente lo que les acabo de decir. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja una sola de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso le agradezco tanto a la iglesia que me ha dado la oportunidad de empezar a dar el ADN. Porque puedo aquí justo enseñar y practicar lo que he aprendido. Por eso yo siempre les digo, iglesia, nuestro deber cuando está el pastor aquí es ser aprendiz y no seguidor. Es profundizar en lo que hoy hemos aprendido, en lo que el que está aquí parado en realidad me esté hablando con Biblia y no simplemente seguidor a creer en todo lo que me digan. Entonces me puse a buscar también cuando ellos dicen en la ley de Moisés nos ordenó apedrear. Yo dije, bueno, si están hablando de que es la ley, tiene que estar en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Y efectivamente, vámonos a Levítico 20:10. Dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Deuteronomio 22:22 también nos dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que haya en medio de Israel.
Si en una ciudad un hombre se encuentra casualmente con una mujer virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti. Entonces recuerden el significado de adulterio: el dejarse tomar. ¿Se acuerdan? Parece ser entonces que esta mujer no era una mujer que conviviera ya con su esposo, sino que estaba comprometida, porque la palabra dice que a las comprometidas las apedrearían, las casadas si era muerte inminente. Entendamos entonces que el que viene a hacer el reclamo ante Jesús no es el esposo, es la sociedad. Los sacerdotes que saben que ella está comprometida con alguien. ¿Cuántas veces usted, como parte de la sociedad, toma problemas que no le pertenecen? Toma peleas que no son suyas. Cada uno creo que tiene suficientes problemas, suficientes situaciones. Y recuerden, cada día trae su afán. Entonces, pero la palabra también aquí cuando yo la leí decía, pero bueno, la palabra dice que tienen que traer a los dos. ¿Por qué no trajeron a los dos? ¿Por qué solo a la mujer? Sigamos viendo Juan 8. En el 6 nos dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Piensen esto, si Jesús le decía, oigan, déjenla ir, quebrantaría la ley y lo iban a acusar. Pero si decía, mátenla por su crimen, iba a quedar como un victimario. Y quizás, yo decía, quizás si yo no conociera la palabra, si hubiera visto esta misma pasaje en otro tiempo, yo diría, complicado. No hay una salida visible, no hay una salida fácil. Pero eso no pasa acá. Es que estamos hablando del Dios verdadero que nunca ha perdido una batalla. Y lo mejor es que además vino a pelear por los que Él ama. Vino a pelear por nosotros. Y si nunca ha perdido una batalla, imagínense qué pasa cuando le entregamos las nuestras. ¿Listo? A estos fariseos la justicia no les importaba en absoluto. Y creo que aquí queda más que confirmado. Pues evidentemente habían ellos arreglado todo esto. Sigamos con la palabra. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces noten esto, Jesús está enseñando, hay un gran alboroto, mucho ruido, una mujer que traen y tiran en medio del templo, quizá medio desnuda, tratando de cubrirse con algo que pudo haber agarrado. La están avergonzando y están tratando que el Dios de amor ordene matarla. ¿Entendemos? ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros algo similar? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que acabe con nuestro prójimo? Y no necesariamente el matarlo, pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, que su negocio no funcione para que funcione el mío? Y el Dios de amor se inclina a escribir en el piso, se coloca al mismo altura de ella, porque dice que la arrojan. Y lo mejor de todo es que, si ustedes lo piensan, para sentarse a escribir en el piso, independientemente de lo que haya escrito, estaba él concentrado en lo que escribía. Es decir, no estaba escuchando lo que gritaban. Hizo como si no hubiera oído. Hizo oídos sordos a las habladurías de los demás. Y esa es la invitación que nos hace Jesús hoy.
oídos sordos a la habladuría de los demás. Miren, miren este Dios bueno que tenemos, iglesia. Díganme si no es fácil amarlo, ¿ah? Amén. Todos nosotros hemos sido esa mujer avergonzada en algún momento. Todos nosotros hemos sido descubiertos por el pecado. Y tal vez alguien en algún momento está buscando que nos castiguen, que nos acusen. O peor aún, somos nosotros mismos nuestros propios acusadores. Porque cuántas veces somos nosotros los que más palo nos damos. Cuántas veces somos nosotros mismos los que menos creemos en que podemos lograr algo si tenemos a Dios. Quizá creemos que nuestra misma conciencia nos acusa, pero Jesús se hace el loco. Él sigue escribiendo como si no hubiera oído lo que tú estás diciendo. Es que Jesús, yo no entiendo por qué soy tan malo, por qué me va tan mal en todo lo que hago. Y Jesús te responde, ¿qué? ¿Conmigo? ¿Me hablas? ¿Perdón? Porque tú eres su hijo amado. Pero ellos insisten, por eso dice, insisten, pero Él sigue haciendo como si no los hubiera oído. Cada vez que usted acusa a alguien, Él va a hacer como si no hubiera oído. Cada vez que alguien lo acuse a usted, Él va a hacer como si no hubiera oído. Y vamos a comprobarlo. Vamos a Isaías 43:25. Soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Un poquito antes, en Isaías 1:18 nos dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, es decir, rojo profundo que cualquiera los puede ver, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No te escucho, háblame más duro. ¿Que te están acusando de qué? Es que no oigo bien, no pasa nada. Iglesia, tenemos, qué Dios bueno tenemos. Ahora, sigamos viendo el pasaje y algo que me pareció, que yo dije, uy, Dios, ¿cómo es esto? Jesús autoriza que maten a la mujer. No sé si se han dado cuenta o si han visto esta perspectiva, pero va a decir, ok, pero va a exigir que lo hagan bien conforme a la palabra. Juan 8:9 nos dice, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Dios lo primero que les dice, Jesús lo primero que les dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En la ley judía, los testigos eran los primeros que tenían que comenzar la lapidación. ¿Listo? Pero estos son los primeros en irse. Y vamos a parafrasear este versículo un poco para entenderlo. Jesús dice, ok, podemos ejecutarla, pero debemos hacerla correctamente. ¿Listo? Los testigos empiecen con la ejecución. Así que, ¿quién de ustedes fue el testigo de este crimen? Es decir, ¿quién de ustedes solo me trajo a la mujer y no al hombre como está en la ley? ¿Quién de ustedes diseñó la humillación que hoy está viviendo esta mujer? Y estas preguntas son las que estoy seguro que Jesús nos hará si tenemos un tipo de estas faltas. Y esto es lo que pregunta Jesús. ¿Quién armó este plan? El que haya armado este plan
que tire la primera piedra. Y vemos aquí cómo pasamos de una sentencia sobre la mujer a una sentencia hacia los acusadores. Y eso es lo bonito de Jesús. Él no dijo no la ejecuten. Él simplemente dijo apliquen conforme a la palabra. Ya está. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Miren, iglesia, el Señor permite tormentas. Nosotros muchas veces vamos a ser esa mujer. Pero permite circunstancias para que salga de adentro de nuestro corazón lo que no tiene que estar. Para que nuestro arrepentimiento sea legítimo y no simplemente sea un remordimiento. Juan 16:33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y les hago un símil aquí con otra historia, que cuando el Señor permite que Pedro sea procesado, que fuera sacudido. Y de hecho él se lo advierte durante la última cena, le dice: tú me negarás. Le advirtió el Señor a Pedro, pero no le quitó la prueba. La prueba estaba. Y no se la quitó porque esas sacudidas permitieron que Pedro fuese mucho más firme, que Pedro abriera los ojos de su pecado. Y muchas veces nos pasa que creemos estar firme, pero cuando abrimos los ojos, estamos contra la lona. Por eso no se aparten de Dios en cualquier situación. Lo lindo de los procesos es que Dios restaura, así como Pedro fue restaurado. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús se le aparece, le pregunta 3 veces a Pedro: ¿tú me amas? Una por cada vez que lo negó, restaurándolo. Dios permite estas circunstancias complejas en nuestra vida porque nos ama, porque quiere que usted las enfrente, pero además de que las enfrente, las corrija. Las pruebas, y entendamos esto, son porque Dios nos ama, no porque nos quiere ver sufriendo. Porque tenemos cosas que sacar de nuestro corazón, porque hay cosas que no nos dejan seguir creciendo en Cristo y hay que sacarlas. Y es ahí, por ejemplo, donde Dios nos pone personas complicadas a nuestro alrededor para que nos enseñen cómo sacarlas. Dejarse convencer de otros sin comprender es lo que nos lleva a pecar. Y el pastor lo ha dicho muchas veces: dejarse convencer cuando te dicen: amor, pero deme la pruebita de amor porque es que yo voy a estar con usted para toda la vida, está llevando a pecar. Y parafraseo algo que también nos dice muchas veces el pastor Darío, y es: un texto sin contexto es un pretexto. Ojo a quien escuchamos y ojo de quien nos dejamos convencer. Y no pensemos que estos hombres no hubieran pecado anteriormente o por ser fariseos no pecaban. Podemos confundirnos pensando esto, que como hombres han pecado en su vida y se sintieron mal por la mujer y dijeron: vale, ya no la apedremos, y entonces en ese caso nunca podría haber justicia porque todos hemos pecado, ¿verdad? Pero Jesús no está hablando de eso. Él está hablando de ese momento. El que esté libre de esta situación, de esto que han armado, que tire la primera piedra. Y como no están libres, pues no lanzaron ninguna. Es que, volvemos, si en verdad ellos fuesen cumplidores de la palabra, entenderían que tenemos un Dios de amor. Y si la amaran,
la habrían evitado, porque entendemos que a ella la siguieron, la vieron entrar, la agarraron en el acto mismo. Si tú evitas que algo pase, estás demostrando el amor a tu prójimo. Ya sabemos lo que estás haciendo, ojo con las consecuencias, porque muchas veces nosotros cometemos el error de llamar procesos a las consecuencias. Las consecuencias es el pago por algo que tú cometiste, no es un proceso. Es que yo robé y me agarraron y me metieron a la cárcel y estoy en ese proceso. No, señor, eso no es un proceso, es una consecuencia. No confundamos lo que Dios nos quiere decir. Y entonces estos fariseos usan el pecado de otra persona a su favor, exponiendo otro pecado de ellos mismos, el deseo de castigar, sin entender si es cierto o no. Los fariseos ignoraban su propio pecado. Y aquí relaciono cuando el profeta Natán va donde el rey David y le dice, mira, había una vez un hombre con mucho ganado, con muchas ovejas, que se fija en una ovejita de un hombre pobre, tomó esa ovejita, la mató y se la comió. Dice la Biblia literalmente que David se llenó de enojo y dijo que ese hombre debía morir. Natán se levanta, señala con su dedo a David y le dice, tú eres ese hombre. Este pasaje lo encuentran en 2 de Samuel 12, del 1 al 25. Simplemente les hago este símil por el tiempo, pero es importante entenderlo. Juan 8:9 nos dice, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Y saben algo, iglesia? Esto es bueno, porque quiere decir que la conciencia de estos hombres todavía ha funcionado. Que no faltaba el loco que simplemente hubiera lanzado la piedra para que el resto lo hagan. Porque muchas veces simplemente esperamos a ver quién lanza la primera bala para nosotros arrancar con la segunda. Y siempre vemos nosotros a estos fariseos como malos, pero es que si pensamos así estamos cayendo en lo que eran ellos. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, iglesia. Nunca entrar en esa acusación, nunca entrar en poner culpas o desear castigo. Nuestra no es la venganza. El Señor dice, mía es la venganza. Cuídese de eso. Esta es la trampa que intentaron ponerle a Jesús. No sea usted la piedra de tropiezo para otras personas. Entonces deberíamos al contrario alegrarnos, porque ya entendemos que la conciencia de ellos funcionó y dijeron a sí mismo, también tengo pecado, yo armé ese plan, no voy a lanzar la piedra. Porque recuerde, reconocer que tengo pecado es lo que me lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que me salva. Es lo que me hace entender que necesito de un Salvador. Dejemos a Dios ser Dios. Juan 8:11 nos dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. O sea, ellos reconocieron su pecado, quiere decir que ellos también buscan de Dios, por eso lo reconocen. La mujer es culpable de ese pecado y casi paga su pecado con lo que dicta la palabra, con muerte. Pero lo bonito es que esta mujer acaba de conocer la bondad de no tener condenación. Por eso le dice, tampoco te condeno. El único que puede apedrearla no lo hace. El único que puede apedrearla decide amarla, decide salvarla y restaurarla. Iglesia, el único
que puede apedrearnos, decidió amarnos, decidió restaurarnos. Y lo único que nos pide es, no peques más. Y eso es lo importante, no peques más. Todos aquí somos pecadores que fuimos limpiados, todos fuimos perdonados, todos estuvimos en este lugar y por misericordia de Dios estamos hoy aquí escuchando de su palabra. No tenemos derecho a apedrear a nadie, no tengo derecho de condenar, no tengo derecho de juzgar, no tengo derecho de calificar. ¿Listo? Primera de Corintios 10:12 nos dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ojo, iglesia, si está firme, tenga cuidado de no caer. Ya hemos visto lo fácil que podemos caer en pecado y en errores, lo fácil que podemos llegar a ser estos fariseos. Solo nos queda dolernos por el pecado del otro y rogarle a Dios por misericordia. Solo debemos hacer eso. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y hoy Jesús te dice, no te condeno. Vete, no vuelvas a pecar. Coloquémonos de pie, vamos a orar, iglesia. Gracias, Padre, por la palabra recibida el día de hoy. Señor, gracias te doy yo, porque esta palabra fui el primer tocado, Señor. Y gracias, Señor, porque me permites traerla hoy a la iglesia, Señor, siendo tú hablando, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que en ti hay restauración, que en ti hay amor, que tú haces oídos sordos a cada una de las cosas que nos suceden, a cada uno de los pecados que nos acusan, Señor, o incluso que nosotros nos acusamos porque nos maltratamos, nos lapidamos. Tú haces oídos sordos y nos restauras, nos llenas de amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar ahí, pegaditos a ti, Señor. Tómanos, Señor, y nunca nos dejes, Señor. Que si en algún momento soy ese fariseo, Señor, me abraces con misericordia, Señor, y me restaures. Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo. Ayúdame al contrario a llevar a más personas a tus pies, Señor. Ayúdame a estar en tu empleo, Señor. Ayúdame a estar en tu empresa, que es la de salvar almas, Señor. Soy tu hijo, Padre Santo, pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces nos dejamos convencer de lo que nos ofrece el mundo por una felicidad momentánea, por una alegría, pero no entendemos que contigo la felicidad es eterna, Padre Santo. Perdón, Señor, porque quizás he insultado, he juzgado, he maltratado, Señor. Perdón, Señor, porque no era yo, era simplemente mi carnalidad. Perdón, iglesia, si en algún momento nosotros los hemos ofendido, Señor. Hoy Dios nos está restaurando. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, porque el mundo nos ofrece otras cosas, pero hemos decidido estar aquí, Señor. Estamos luchando, Señor, nuestras propias batallas, que tú las conoces, pero hoy entendemos que tuya es la venganza, Señor. Hoy entendemos que contigo la carga es ligera, Señor. Que tú nos has dicho, tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán situaciones, pero también nos has dejado claro que tú has vencido al mundo, Señor. Por eso hoy entregamos nuestras cargas, Señor. Escucha nuestros corazones, Señor. Escucha lo que Él grita, que nuestra boca no puede pronunciar, Padre Santo. Gracias, Señor, por toda una de las vivencias que tenemos aquí, Señor, porque sabemos que estas serán testimonio para otras personas que vendrán a tus pies. Gracias, Señor, por la restauración, Señor, por este alimento sólido que nos entregas hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estoy aquí. Estoy aquí como tu hijo, postrado, Señor. Estoy aquí como tu hijo diciéndote, Abba, Padre, heme aquí. Gracias, Señor.
Gracias por la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor, porque nos ofreces el milagro más grande cada día, que es el de despertarnos, porque hoy muchas personas perdieron ese milagro, pero hoy tú nos lo entregas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Iglesia, siga orando. Iglesia, la vida de Luis Fernando